licenciado, disculpe, lo molesto con activarme para presentar pantalla. Con mucho gusto, deme un momentito. Ahorita estoy en Ok, ese proceso, en ese proceso. gracias. Sí, deme un momento. Ya puede hacerlo. Muy bien, ahí estamos. Gracias, Alison. Está por ahí. Gracias. Bye. Sí, Disculpen. no, no se preocupe. Bueno, estábamos hablando del tema de la migración del café y pues ya estaba por terminar. Voy a dejar a mi compañero Josué que les va a seguir ampliando un poquito más del tema nacional e internacional y cómo impacta esto siguiendo el café, ¿verdad? Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Yo les voy a hablar de los principales países productores de café. ¿Puedes poner la imagen, por favor? Entre los cuales encontramos a Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía, Honduras, India, Uganda, México y Guatemala. Estos 10 países son los que más exportan café en el mundo. Entre esos también se va metiendo Perú y va saliendo algunos de los que están entre los últimos 4, pero básicamente esos son hasta el año 2022-2023 de los que más exportan. Cámbiame la imagen, por favor. En primer lugar tenemos a Brasil, que es el considerado el mayor exportador de café en el mundo, con más de 43 millones de sacos exportados al año. También Brasil genera de esas exportaciones, que Brasil genera más de 9.000 millones de dólares al año y genera más de 8.000 millones de empleos en todo Brasil. Tenemos a Vietnam, que produce más de 27 millones de sacos de café al año y genera más de 4.000 millones de dólares en la exportación del café. Tenemos al tercero, que es Colombia, con una gran tradición y es considerado uno de los mejores cafés del mundo, con más de 13 millones de sacos generados al año. Colombia genera más de 1.000 millones de dólares al año. Tenemos Indonesia, que también vamos a ver, Indonesia genera más de 1.000 millones de dólares al año también. Espérame, dame un segundo. Tenemos Etiopía, que Etiopía se podría decir que es el país donde se dice que es originario el café, con más de 12 millones de sacos cultivados, más de, no, más de 6 millones de sacos cultivados y 12 millones de personas que viven a través del cultivo del café. Etiopía genera más de 1.000 millones de dólares al año. Y ahí tenemos, cámbiame por favor. En el quinto lugar tenemos Honduras, que es el máximo que exporta en Centroamérica, con más de 6.000 millones de sacos al año. Honduras genera más de 1.000 millones de dólares al año y 1 millón de empleos gracias al café. Tenemos a la India, que genera más de 1.000 millones de dólares también al año en lo que es la exportación del café. Tenemos a Uganda, que espérame, solo, I'm sorry, vamos a ver, un segundito, disculpen, que me está dando. Uganda, que genera más de 4 millones de sacos a nivel mundial. Uganda gana más de 500 millones de dólares al año, genera más de 500 millones de dólares al año. Tenemos a México en el tercer lugar, con más de 4 millones de sacos producidos al año. México genera más de 400 millones de dólares. Y aquí viene Guatemala. Guatemala es uno de los primeros 10 países, como se ve. Hay más de 100.000 personas involucradas en el sector cafetalero. Gracias a sus ricos suelos y sus climas, se puede cultivar café en varios de ellos. Más de 125.000 personas viven, más de 125.000 familias viven de lo que es el café y el café genera más de
como sea, más de medio millón de empleos. Esto, ¿por qué se ve la diferencia así? Es porque las familias donde están los cultivos, donde cultivan el café, son familias enteras trabajando eso. Hablamos ahí sí que desde abuelitos hasta niños trabajando cultivos de café. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí tenemos a los que Guatemala le exporta más cantidad de café. Está Estados Unidos, Japón, Canadá, Bélgica, Alemania, Italia, Corea del Sur, China, Taiwán, Malasia y otros países que es mínimo. Según el Banco de Guatemala, en el año 2022, Guatemala generó más de 770 millones de dólares solo en exportaciones de café. De esos, como se pueden ver, Estados Unidos, le compró a Guatemala más o menos 30.8 millones de sacos, generándole más de 387 mil millones de dólares. Espérate, yo es que en el anterior que iba a hablar todavía ahí. Regresala, por favor. Es que se... ya regresar. Ahí, Ahí ahí está. está. Tenemos a Japón con 14%, tenemos a Canadá. Canadá, vamos a ver, Canadá, Japón consume, le compra a Guatemala más de 133 millones de sacos, generándole unos 24 millones de dólares a Guatemala. Pero vamos a ver, por el tiempo vamos a adelantar un poquito a los que nos interesaba. Recuerda lo que hablábamos de Japón, de China. China en el mundo es uno de los países que más importa café. Guatemala, Guatemala le exporta más de 3.32 millones de sacos al año a China, generándole más de 7 millones de dólares anuales a China. Es poquito, ¿verdad? Es poquito, pero ellos exportan a casi todos los países que están en la primera posición, en los primeros 10. Ellos le exportan ahí, y como me quedé viendo ahí, se dice que en China hay más de 100,000 cafeterías, solo eso es en China. En Estados Unidos hay más de 24,000 cafeterías. Ujú. ¿Va a ser la siguiente? Ahora sí. Acá tenemos las regiones que más producen café, que es Acatenango, Antigua, Atitlán, Cobán, Fraijanes, Huehuetenango, la región de Oriente y San Marcos. Hay un concurso que se llama Cup of Excellence, que mire quiénes son las mejores productoras de café en Guatemala. La unidad productora de Socorro de Palencia es la que mejor produce café en Guatemala. Y aquí en Guatemala se producen dos tipos de café. El café arábico y el café con fora, que eso es casi el arábico, que es el que casi producen en todos los países. Ese es general. Y ahí estamos, licenciado, y muchas gracias por su atención y a sus compañeros también. Ok, terminaron, ¿verdad? Ujú. Bien, muchas gracias. Conclusiones. ¿Alguien que tenga ahí alguna conclusión? Una, dos, tres conclusiones importantes. Sí, licenciada, una conclusión que voy a dar yo es sobre que conforme el café fue produciendo, como vimos, a mí la verdad me gustó mucho sobre lo que le estaba hablando, la etapa dorada. Si no estoy mal, la verdad fue una etapa muy importante, ya que dice que aquí fue la influencia del país. Entonces miramos que conforme el café es algo importante en nuestra economía. Y por ejemplo, yo en respecto a la historia del café, me enfoqué en la primera unidad sobre investigar cuál es el concepto de la economía, cómo influyó y cómo se fue desarrollando. Y la verdad me llamó mucho la atención porque aquí habla sobre cómo Guatemala fue floreciendo y cómo ahorita también actualmente recuerdan esa etapa donde Guatemala fue muy, muy buena de calidad del café. Entonces aquí vemos sobre el estudio de la economía y cómo nos influyó y cómo está relacionada entre otras disciplinas.
Entonces, eso fue lo que a mí, mi conclusión que sería que eso también está relacionado con la primera unidad, sobre su rama, sobre su relación que tuvo y cómo influyó en la economía, cuál fue su historia y cada época, siglo, año, cómo fue desarrollándose el café en la economía. Ok. Yo a de mis conclusiones es que entre de las exportaciones, Guatemala, el café es la segunda, ni siquiera la primera. La primera es la industria textilera, que es el vestuario y todo eso. La segunda es el café y como podemos ver en todo lo que influye, porque toda la cantidad de empleos que genera, todas las familias que viven atrás de eso, si eso no estuviera, ¿cómo estaría Guatemala? O sea, genera demasiado para Guatemala, es muchísimo lo que genera. Hay muchísima gente que depende de eso y no solo por el café, por otras cosas más, ¿va? Y no sé qué dirán más mis compañeros. Sí, licenciado, mi conclusión, pues la verdad es que en la economía de Guatemala, pues nos ha ayudado mucho tanto a los que la, trabajamos en la agricultura y también en lo que es en lo industrial, ¿verdad? Que nos ha traído esa satisfacción al país, saber que el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, ha llegado a ayudar en gran parte pues a todo lo económico del país, ¿verdad? Entonces, sí nos ayuda mucho, tanto en concepto de trabajo en equipo, ¿verdad? De que cada uno sacó conclusiones, nos unimos para sacar diferentes maneras de análisis, ¿verdad? Y de saber cómo la economía pues nos ha ayudado tanto en lo personal, en lo laboral y pues también en el crecimiento, ¿verdad? De la economía del país. Pues eso sería nuestro aporte, ¿verdad, licenciado? Y muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Ok, perfecto. Gracias. El siguiente grupo les quiero preguntar. Tenemos 35 minutos. O sea, el grupo sí se extendió un poco en el tema, pero creo que hicieron una buena presentación. Por favor, el siguiente grupo que tiene que presentar, ¿creen que les da tiempo? El siguiente grupo, Sí, solo, bueno, 35 minutos. ¿cuánto cree que se van Solo a que llevar? tal vez unos 40, 45 más o menos. Bueno, Y miren, yo entiendo que hay que presentarlo porque la otra semana tenemos otros dos grupos. Propongo lo siguiente, empiecen hasta donde logren, calculen que van a... Yo, por mí no tengo problema, ustedes me dicen si tienen clase a las 11:30, No, licenciado. no, ¿no? Empiezan a las 12, Ujú. sí, entonces termina el grupo. Por favor, empiecen, Brian. Gracias. ok. Gracias, Lick. Ya está compartido para que ustedes puedan... Ahí estamos. Gracias. No sé si ahí se mira ya la Sí, se mira, presentación. solo amplíelo un poquitito para que se pueda ver mejor. Ok. Ahí estamos. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre los mercados y la agricultura a nivel nacional e internacional. Bueno, pues como podemos ver acá, primero que nada, pues en el concepto de la economía, como bien ya sabíamos, nos relaciona que es una disciplina en la que se centra en el estudio de las gestiones para satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Ese es el concepto de la economía. Ahora bien, para relacionar los mercados y la agricultura nacional e internacional, pues dice que es un tema muy importante debido a que su impacto en la producción de alimentos y la seguridad alimenticia nos ayuda, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, los mercados son una parte importante de la economía, ya que por medio de ellos se pueden obtener los recursos necesarios para nuestra alimentación, ¿verdad?
Y ahí sí que en la agricultura lo mismo, ¿verdad? Porque ahí sí que todo mercado depende de la agricultura, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, cuando hay algún cambio climático, pues a veces afecta en los precios de las verduras, ¿verdad? Porque pasa que se pierde mucho producto o se daña por cualquier cambio climático y esto hace que los mercados suban sus precios. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. En el objeto del estudio de la economía, pues dice que es una parte donde se analiza cómo se toman decisiones de la asignación o cómo se forman los precios, cómo se distribuye la riqueza, cómo se intercambian los bienes y servicios, ¿verdad? La agricultura dice que es un componente importante del objeto de la economía, ya que se relaciona con la producción, la distribución y consumo de alimentos, que son esenciales, ¿verdad? Tanto para nosotros como para toda la sociedad. Igualmente, ¿verdad? En el objeto, lo central del objeto de la economía, como bien lo decía acá, pues es la producción, que como bien sabíamos que para tener la producción debemos de tener un capital, tierra, y para poder hacerlo, ¿verdad? Y la distribución de la misma manera, ¿verdad? Siguiente. Eh, pues en las corrientes fundamentales de la economía que podría ir relacionado el tema en el mercantilismo, dice que fomenta las políticas que provienen de la exportación de productos agrícolas para obtener metales preciosos y bienes manufacturados a cambio. En este resulta que un enfoque de la producción de cultivos de exportación a veces a expensas de seguridad alimenticia y el desarrollo de la agricultura nacional. El mercantilismo, pues, como bien lo decía, ¿verdad? Se centra eh, en este caso, anteriormente, ¿verdad? Decía que se tenía que hacer como que un cambio, ¿verdad? Para obtener esos metales preciosos. Ahora, hoy en día, pues como bien lo sabíamos, es para obtener el dinero, que es lo que nos ayuda a obtener los servicios y las comodidades que nosotros tenemos. En el cameralismo, dice que se centra en la administración y gestión eficiente de la economía, con un énfasis particular en el desarrollo de la agricultura y la industria. Todo proceso y toda producción necesita de una administración, ¿verdad? Porque si no sabemos administrar efectivamente el dinero o la producción, se puede llegar a tener pérdidas, ¿verdad? Entonces, es necesaria la administración en cada uno de estos procesos. En el intervencionismo puede implicar la regulación de los precios, los subsidios a los agricultores para proteger la producción nacional o la aplicación centralizada de la agricultura. Como bien podemos ver, en el intervencionismo, pues está el gobierno, ¿verdad? Porque ahí sí que ellos son los encargados de poner este tipo de subsidios que nos hemos dado cuenta que a veces lo colocan, ¿verdad? Porque de verdad los precios son demasiado elevados, pero ellos ayudan en esa parte, ¿verdad? Que estos precios se queden en su estado que están y no suban ni puedan bajar. Siguiente, por favor. En el método de la economía está la teoría del precio y la cantidad de bienes y servicios se determinan para la interacción entre la oferta y la demanda. Como bien lo hablábamos, ¿verdad? En la agricultura, pues los factores que prácticamente se dan son los climáticos, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, si hay demasiado calor o a veces demasiadas lluvias, todo esto afecta a que los productos se puedan dañar, ¿verdad? Es como lo que hablábamos acá de la oferta y la demanda. Por tal motivo, porque a veces se dan los precios demasiado altos y esto afecta tanto a los mercados como a los agricultores, ¿verdad? Porque ahí sí que todos tienen ¿cómo les podría decir?
todo tiene un proceso, ¿verdad? O sea, los agricultores, si el producto está demasiado caro, entonces van a trabajar una jornada laboral muy larga y va a ser pagada a un menor precio, ¿verdad? Porque obviamente no pueden pagar más de lo que van a ganar. Siguiente, por favor. La agricultura nacional, pues podemos ver los mercados de producto agrícola, que son los agricultores los que venden productos en mercados que influyen consumidores, minoristas, mayoristas y la influencia alimentaria. La dinámica de la oferta y la demanda en estos mercados influye en los precios de los productos agrícolas, ¿verdad? Como bien lo comentaba anteriormente. Igual las políticas agrícolas, dice que, como les comentaba, los gobiernos son los encargados, ¿verdad? De ver todo este tipo de políticas que afectan a la agricultura, ¿verdad? Como los subsidios, igual ya les hablaba, la regulación de los precios, ¿verdad? Porque si el gobierno no tendría este tipo de subsidios en cierto tiempo, posiblemente los precios de las cosas estarían a un nivel muy alto, ¿verdad? Porque la verdad, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta cómo va subiendo. Tanto ahora la canasta básica es algo mayor a lo que uno gana en el sueldo, en el sueldo mínimo, ¿verdad? Siguiente, por favor. La agricultura internacional. Como vemos acá, comercio agrícola. La agricultura es un componente significativo del comercio internacional. Los países exportan e importan productos agrícolas para satisfacer la demanda y aprovechar las ventajas comparativas de la producción. Como vemos acá, la agricultura internacional pues ya se centra fuera del país, ¿verdad? Ya es cómo exportar la mejor calidad de su producto a otros países para obtener una mejor ganancia, porque si nos damos cuenta, la mayoría de productos que salen de Guatemala a otros países es vendida de una forma mejor, porque obviamente dan la mejor calidad a otras naciones porque lo pagan de mejor manera, ¿verdad? Los desafíos globales o problemas globales, como bien se podría decir, como la seguridad alimenticia, el cambio climático, la conversión de la biodiversidad, afecta a la agricultura a nivel internacional. La cooperación internacional es fundamental para abordar estos desafíos, pues en estos desafíos globales o problemas globales, pues ya es algo que afecta a nivel mundial, ¿verdad? Ya sea, depende a qué lugares se exportan, ¿verdad? Porque todo producto tiene un precio importante y así ese mismo precio es el que se va a ir mejorando conforme el producto esté, ¿verdad? Porque un producto malo obviamente no va a ser pagado a un buen precio y pueden haber pérdidas, ¿verdad? Entonces, esto es una conclusión de la primera unidad a lo que yo relacioné este tema. Los dejo con mi siguiente compañero y muchas gracias por su atención. Buenos días. Como pueden ver, a mí me tocó relacionar el tema de la unidad 2, empezando por el tema de la economía positiva. Lo relacionado a lo de los mercados y la agricultura está de que este es el número 1 en generar empleos en los departamentos, ¿verdad? Porque es comúnmente donde más se ve el tema agrícola, pero tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Qué pasa? De que en muchas ocasiones se aprovechan de que las personas pues no tienen un nivel académico. Entonces, ¿qué dicen? Su primer empleo es como agricultor y esto se va viendo de generación en generación. Y es así como que si, bueno, yo trabajé de esto, tú vas a trabajar de esto también. Pero por otro lado, gracias a esas manos que trabajan en el sentido agrícola, es de que tenemos mayor producción y es más
ya somos parte de las exportaciones a nivel internacional. Es un sector de gran importancia para la producción de alimentos y por ende garantizar la soberanía alimentaria y nutricional. Así como se exporta, también se queda, no gran parte, sino que lo mínimo es lo que se queda para el país, para el consumo. Muchas cosas se regresan por medio de importaciones, pero lastimosamente ya vienen a otro costo, no al costo que se vendió acá en el país, sino que a un costo más alto. Ya es un legado de Guatemala, la verdad. Siguiente, por favor. En el sentido de la microeconomía, consiste del más pequeño negocio a, ¿qué quiere decir esto? En este caso se pudo ver mucho en el tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque no había tanta posibilidad ni de movimiento, todo estaba escaso, todo estaba caro. Entonces muchas personas decidieron poner pequeños negocios en las colonias, en su casa, o empezaban por lo más mínimo, se puede decir que por 3, 4 libras de tomate, frijol, arroz, lo más básico. Pero lo que contribuye es que ya es un pequeño negocio que contribuyó al comercio de la agricultura y los mercados. Era más fácil, la verdad, el poder adquirir las cosas probablemente a un precio más alto, en otras un precio más bajo, pero sí se estableció dentro del margen. Perdón, se estableció dentro del margen establecido para poder llegar a ser un pequeño contribuyente. Siguiente. En la balanza de pagos, conjugar a mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda mediante el mantenimiento de la estrategia. ¿Qué quiere decir? Que se vende todo a precio de la moneda nacional. En lo que les mencionaba, se vende a un precio establecido, ya saliendo del país, pues lo puedes dar a otro, al doble o al triple del precio, que los agricultores nacionales lo venden. Pero en Guatemala se respeta la política de la moneda, entonces no es mayor mantenimiento de la estrategia de metas explícitas de inflación, el fortalecimiento de los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Bueno, recalcando y cayendo a lo mismo, se mantienen los precios de todo aquello que se vende, obteniendo así una ganancia que la que se debe de repartir, ¿verdad? Porque es un gran procedimiento, no es solo de venir y decir, bueno, vendo a tal precio, sino es de que deben de ver el pago de los agricultores, el pago del transporte, de la importación, a qué precio realmente debe ser vendido y así poder obtener una buena ganancia. Siguiente. En los ciclos económicos, la reestructuración del sector agroalimentario es en concordancia con los principios de la economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lleva un proceso. Un proceso que, como pueden ver, o sea, empieza desde la fertilización de la tierra, la compra de semillas, la compra de mobiliario o herramientas, en este caso serían herramientas que se van a utilizar, los transportes, la mano de obra. Es un proceso claramente que lleva desde lo más pequeño, se empieza desde la semilla, por decirlo así, para obtener el resultado que es de la cosecha, ya sea de verduras, frutas, granos básicos, como en la exposición anterior decían, el café. Las empresas textileras, pues no solo entran lo que es la agricultura, sino de que entran muchas ramas más de lo que Guatemala hoy en día está produciendo, que es bastante, la verdad. Entonces,
Es como lo que acaba de suceder con los bloqueos. No sé, en varios reportajes salía donde varios furgones iban de acá para El Salvador, Nicaragua, otros iban hasta para México. Qué grandes pérdidas hubieron. El alza de los precios fue bárbara por lo mismo, porque con lo poco que había tenían que recuperar la gran cantidad de pérdidas que hubieron en el transcurso de 15 días, que fueron pérdidas millonarias, no fue solo de miles de quetzales, sino de que millonarias en el sentido agricultor, ganadero, en muchos sentidos. El siguiente, la macroeconomía. Aquí ya entran lo que es las grandes empresas que firman contratos con Guatemala para poder hacer las exportaciones de productos. Ellos operan en todos los sentidos de la economía, como les estaba mencionando, no solo en uno. Es una estructura empresarial que cierra contratos, bueno, claramente obteniendo ellos mayores ganancias de lo que les dejan a los agricultores nacionales, porque siempre van a ver su ganancia, obviamente, para no perder ni invertir más de lo que van a ganar, reduciendo así el costo de los productos, porque eso es lo que hacen, reducir el costo del producto que al agricultor guatemalteco le ha costado demasiado, como decíamos, en mano de obra, pagar los transportes, quienes cosechen, porque no es un trabajo fácil, o sea, es un trabajo con jornadas largas y en ocasiones está muy mal pagadas, abusando así de los trabajadores en los horarios, no les tienen buenas condiciones, claramente, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es de la macroeconomía, todas las empresas y fundaciones que cierran contrato con Guatemala para su transporte de productos. Siguiente. En la economía internacional, un país centroamericano que comparte sus fronteras con México al norte, Belice al noroeste, Honduras al este y El Salvador al suroeste. Es lo que les estaba mencionando, lo que pasó en los bloqueos fueron pérdidas porque se dan cuenta que no solo se importa a un solo lado, o sea, México, Belice, Honduras y El Salvador fueron países que fueron afectados esta vez por no tener las exportaciones a tiempo, generando así pérdidas en ambos sentidos, tanto el guatemalteco que envía como el país que estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque pagó una mercadería que no recibió, obteniendo así el doble de pérdidas. El monto en dólares refleja un aumento del 2.9% desde el 2015, que nos podemos dar cuenta cómo estaba la economía en ese tiempo. Pues se podría decir que estaba un poco más barata, pero pues con el aumento de todo se puede ver un repunte del 4% del 2018 al 2019. Se podrá imaginar cómo va a estar de aquí al 2026, podríamos decir, va a estar a un 6%, es mucho. Entonces es el aumento que se está viendo en el lado internacional, afectando el lado nacional de nosotros. Siguiente. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Yo les voy a exponer sobre la unidad 3. Por favor, disculpen. Antes de que continúen, creo que mejor vamos a cortar este video porque creo que falta como 3 personas, ¿cierto? No nos va a alcanzar el tiempo que resta del video. Entonces, por favor, voy a cortar esta sección del video y nos volvemos a conectar, principalmente los integrantes que deben exponer todavía. Gracias.